Si Europa, que es la defensora internacional de estos temas, y hace un año nos juntamos aquí a hablar del cambio climático, por un lado nos habla de estas cosas y por el otro lado nos propone esto, creemos que estamos viendo el doble discurso de la Unión Europea. Desigualdad, disparidad, esa es la clave para dominar. Nuestra miseria no es natural, es creación humana, es artificial. Alejandra, cuéntanos, ¿qué es lo que se ha discutido en esta séptima ronda de negociaciones, casi finalizando lo que es este acuerdo, esta firma para un TLC con la Unión Europea? ¿Qué temas faltan? Hay una preocupación muy importante sobre varios productos de interés exportador y productor peruano, como son el tema de azúcar, lácteos. La Unión Europea tiene un interés muy fuerte sobre vinos, digamos, en toda la parte de agricultura y bueno, y el tema que conocemos también de banano, en donde la Unión Europea tiene una propuesta muy pobre y que en realidad están un poco a la espera de la solución que se pueda tomar la próxima semana en la materia a nivel OMC con varios países de América Latina. O sea, son decisiones que tienen que avanzar en lo multilateral para que puedan avanzar en lo bilateral. Lo que se está pidiendo es que estos productos peruanos, banano, maíz, leche, tengan un acceso libre al mercado europeo. ¿Cuál es el problema? Que la Unión Europea, como recordarán nuestros amigos, también Estados Unidos y Japón tienen importantes subsidios sobre algunos productos, que son productos muy sensibles, entre comillas, para ellos y que por lo tanto tienen un montón de barreras de acceso al mercado europeo de estos productos. Es el caso del azúcar, es el caso del banano y además que son políticas proteccionistas que la Unión Europea tiene en favor de los que fueron sus ex colonias, hoy territorios de ultramar, y que básicamente viven de la producción de estos temas. Tú que has estado haciendo el seguimiento a estas negociaciones con la Unión Europea, ¿cuál es tu pronóstico hacia el final de la negociación? ¿Tendremos los peruanos y el país acceso libre al mercado europeo en estos productos en los cuales todavía no se ha logrado? No solamente en eso, sino en otros productos, yo creo que es bien relativo el acceso que vamos a tener. ¿Por qué? No solamente es un tema de en qué plazo se liberalice el acceso, sino que la Unión Europea, y principalmente la Unión Europea, porque también lo usan otros países en desarrollados, tienen muchos mecanismos complementarios que se llaman barreras pararancelarias a través de reglamentos, requisitos de ingreso de productos, que hace que efectivamente la capacidad de nuestros países de exportar y acceder a estos mercados se vea limitado. ¿Esto qué significa? Que es que no es una liberalización de mercados. Productos que pueden ser milenarios en el Perú, como el oyuco, si no eran exportados antes del 97, hoy tienen que hacer todo un dossier de sustentación para poder acceder. Entonces no es tan cierto que se liberalizan los mercados, hay muchísimas barreras paralelas que pone la Unión Europea para varios de estos productos, además de las barreras que pone a productos entre comillas sensibles que ellos subsidian, como son el azúcar, como es el banano, como son los lácteos y los vinos, ¿no es cierto? En donde, sobre todo el tema de lácteos y vinos, ya no es tanto un problema de cuánto vamos a poder exportar nosotros allá, sino en qué medida esa producción importante en nuestros países va a verse afectada por el ingreso de productos subsidiados europeos a nuestros mercados. Cuando hablamos del tema de los TLCs y acuerdos comerciales, siempre llegamos a tocar el tema de los subsidios. En este caso de las negociaciones con la Unión Europea, ¿se ha quedado en algo, se ha acordado reducir los subsidios allá en Europa o este tema va a pasar a la OMC? Europa ha respondido como respondió los Estados Unidos, que es que no van a negociar los subsidios en la vía bilateral con un país pequeño, son temas que se resuelven en la vía multilateral OMC entre los grandes, entre los que sí subsidian. El problema de eso y de ese principio en donde Europa no se compromete a eliminar sus subsidios internos, porque compromete eliminar algunos subsidios de exportación, pero no los internos, es que estamos aceptando en un plazo determinado, puede no ser en 5 años o en 0, sino en 10, que nosotros vamos a liberalizar y vamos a competir de igual a igual con productos que de repente dentro de 5 años siguen manteniendo los subsidios. Entonces estamos aceptando por anticipado mantener una competencia desleal que hoy existe. Yo no digo que estén mal los subsidios, pero lo que no puede pasar es que nos obliguemos entre relaciones de países con distintos niveles de desarrollo a tratarnos igual cuando ellos tienen un tratamiento distinto. Es ahí donde deberían haber mecanismos para esta corrección de distorsiones y que no se presione como se está presionando para liberalizar algunos sectores, como el de lácteos o el de vinos, por ejemplo, que tiene un impacto en productores nacionales, ¿no? Entonces lo más probable es que tengamos que convivir con los subsidios que Europa entrega a sus propios agricultores y productores durante los próximos años y cuando empiece a aplicarse este TLC con Europa. Pero hablando precisamente de eso, ¿estamos hablando de un TLC? ¿Estamos hablando de un acuerdo comercial?
¿Qué cosa es este documento que se va a firmar al final? Los europeos han tenido mucha habilidad y es que ellos tienen que responder a una estrategia supuestamente distinta, y subrayo, supuestamente distinta, en la que nos dijeron al inicio que eso se llamaba un acuerdo de asociación y que esto no era un TLC, que ellos no eran como Estados Unidos, que ellos tenían una visión mucho más integral, en donde la idea del comercio iba sustentada por un complemento de cooperación para el desarrollo, de diálogo político, refuerzo de la institucionalidad democrática. Así empezó esta negociación hace 2 años. Al día de hoy esto ya no se llama un acuerdo de asociación y quizá porque le da de vergüenza decir directamente TLC, esto se llama un acuerdo de complementación, un acuerdo comercial multipartes, que en la práctica es un TLC con Perú y Colombia. Ecuador y Bolivia han quedado fuera de las negociaciones porque Europa tuvo muchísima resistencia a aceptar propuestas alternativas sobre el comercio que ellos planteaban, mostrando que lo que querían era claramente un TLC. Hablemos precisamente sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de que se haya negociado en estos meses casi de manera bilateral, país por país, Europa con Perú, Europa con Colombia, y no se haya negociado en bloque, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias políticas de esta decisión y de esta forma de negociar? Yo creo que una de las primeras implicancias es que la poca flexibilidad que tuvo la Unión Europea cuando se negoció en bloque, de entender que Ecuador y Bolivia iban a tener propuestas de comercio distintas a las que Perú y Colombia e insistir en que todos debíamos estar de acuerdo en las posiciones, generó y agudizó, porque no es un tema de ahora, es un tema viejo, un conflicto en Lacan que yo sí creo que ha recibido un golpe, ojalá no mortal, porque para eso tiene 40 años Lacan, pero un golpe definitivo en términos del proceso, en esta participación obligada de discutir tipo TLC en la negociación con la Unión Europea. Eso realmente ha tenido un efecto sin precedentes en Lacan. Hoy Lacan está pasando una crisis muy fuerte. El otro problema que tiene esto es que Perú y Colombia van afirmando compromisos de liberalización que condiciona y limita el rol del Estado y que por lo tanto también va perdiendo herramientas soberanas para tomar decisiones sobre cómo definir la integración o aplicar medidas alternativas en la integración regional. Pero lo que nosotros creemos, y por eso se planteó el tema de suspender las negociaciones, es que el formato de negociación al que han llegado hoy en este acuerdo multipartes que negocia Perú y Colombia con la Unión Europea no garantiza una relación birregional adecuada, ni que promueva el desarrollo, ni que efectivamente use el comercio para promover el desarrollo y la integración, y en ese contexto no se garantizan los derechos humanos. Pero eso ya lo hacía el TLC con Estados Unidos. ¿El TLC con la Unión Europea acentuaría más eso o ya lo tenemos con Estados Unidos? Ya lo tenemos y se acentuaría, y esa es la preocupación. Pero la pregunta del millón es, además de todo lo que se dice y de los principios que se reivindican, ¿qué capacidad real se tienen estos instrumentos de comercio para generarle obligaciones al comercio y a la inversión en la garantía de los de estándares sociales, laborales, derechos humanos? Entonces, lo que se está dando en este tipo de acuerdos es un mecanismo que le garantiza los derechos a los inversionistas, al capital, acceden al mercado, genera oportunidades para un sector de nuestra economía exportadora, y eso está bien, pero no genera condiciones ni de inclusión ni de sostenibilidad en el camino. Si Europa, que es la defensora internacional de estos temas, y hace un año nos juntamos aquí a hablar del cambio climático, por un lado nos habla de estas cosas y por el otro lado nos propone esto, creemos que estamos viendo el doble discurso de la Unión Europea. Entonces no es fácil lo que queda y vemos una Europa agresiva buscando liberalizar servicios, que es en donde ya están y quieren reforzar su rol. Entonces cuando uno dice van a crecer sectores extractivos en estas oportunidades de comercio exterior, y ya sabemos que en el Perú el crecimiento de los conflictos tiene que ver con las industrias extractivas en general, minería, petróleo, gas y pesquería en este caso, ¿no? ¿Cómo generamos un equilibrio en este modelo de desarrollo? Finalmente, la Red G, la institución que tú coordinas, que agrupa a varias instituciones peruanas, entonces oficialmente está pidiendo la suspensión de las negociaciones entre Perú y la Unión Europea para este TLC. Sí, efectivamente, nosotros creemos que hay que suspender ese proceso y plantear otras condiciones en la relación birregional, pero también eso no significa que en lo que se está negociando nosotros no tengamos algo que decir, porque nuestra posición es de principio, suspender y abrir una ruta de otra manera de relacionarnos con Europa. Creemos que
dar respuesta a una manera de entender la integración regional y las relaciones norte-sur. Y nosotros seguimos vigilantes y dando a conocer nuestras preocupaciones, insistiendo con que estas condiciones de acuerdos comerciales con estas características no son los que garantizan el desarrollo sostenible ni la mejor equidad de nuestros países en el mediano plazo, ¿no?